respetables hermanos, hermanas, amigos y amigas en el Señor. Nuevamente está con ustedes el hermano Alexander Castellanos de este mensaje para salvación en mi programa Cultivando Vidas para Cristo. Ustedes recuerden que siempre estamos pidiéndole a ustedes que si desean ser incluidos en nuestras oraciones, hagan su petición, nosotros la tomaremos en cuenta a mediados del programa o también al final del programa. Recuerden que estoy hablando desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador, con la gran ayuda de nuestro Dios. Vamos a ponernos en oración para pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias porque nuevamente me permites presentar un mensaje más de tu divina palabra, así como llegar ante ti a través de nuestras oraciones, sobre todo por aquellos hermanos, hermanas y también, si los hay, los amigos, amigas, que deseen que se tomen en cuenta para llegar al trono de la gracia tuya. Padre Celestial, permite como siempre que lo que hable sea claro, sea de una manera sencilla y que sea entendible para todos quienes le escucharán. Lo hacemos todo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo siempre doy gracias porque me acompaña mi esposa, me acompaña mi hija Ligia Esther, me acompaña también Silvia Vanessa y algunas veces lo puede hacer también Sara Beatriz. Doy gracias también a todos aquellos que tanto en esta nación como en diversas naciones nos acompañan en el mensaje que Dios me permite llevarles a ustedes. Y también quiero hacerles el siguiente anuncio. Recuerden que estoy presentando el estudio del libro de Eclesiastés todos los sábados, todos los domingos a las 6 de la tarde, hora de El Salvador y de Centroamérica. Ustedes pueden sintonizarse a través de nuestra página web Iglesia de Cristo El Salvador, o por Facebook es transmitido en vivo, Iglesia de Cristo El Salvador. Bueno, el tema que voy a continuar enseñando ahora es acerca de la conducta cristiana. Hoy voy a presentar, como lo prometí en la clase del lunes 15 de febrero, les prometí que hoy iba a presentar la segunda parte. De tal manera pues que vamos a hablar sobre este tema tan interesante, siempre basado en la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Ustedes recuerden que ya hemos visto dos puntos importantes. Estos puntos importantes son: sea único en cuanto a personalidad, y el segundo punto que hemos visto, sea inquebrantable en cuanto a principios. Vamos a continuar con este mismo hilo de pensamiento que ya he presentado y que de una u otra manera no dudo que vamos a ser muy edificados. El tercer punto que voy a presentar es: no tenga miedo cuando es perseguido.
Y esto, como siempre, está basado en Filipenses capítulo 1, los versos 28 al 30. Si nosotros estamos en una batalla, evidentemente que debe haber adversarios. Y este adversario, precisamente para nosotros los cristianos, es Satanás. En otro versículo, el apóstol Pablo recalcó que nuestros oponentes espirituales son Satanás y sus colaboradores. Note lo que nos expresa también el apóstol Pablo en Efesios 6, versos 11 y 12. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, como regla general, no obstante, el diablo trabaja por medio de la gente, y esto se comprueba al escudriñar algunos textos de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, noten lo que Mateo nos expresa en el capítulo 16, verso 23, y aquí quien está hablando es nada menos que nuestro Señor Jesús. Dice, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Luego vámonos al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 70. Jesús les respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. El apóstol Pablo siguió diciendo, volviendo a Filipenses, en el versículo 28, en nada intimidados por los que se oponen. No podemos saber a ciencia cierta quiénes eran estos que se oponían, pero el versículo 30, el apóstol dijo que los cristianos de Filipos estaban padeciendo el mismo conflicto, o sea, el mismo conflicto que había padecido él en aquella ciudad y estaba padeciendo ahora en la cárcel en Roma. En la ciudad de Filipos, los oponentes del apóstol Pablo habían sido funcionarios de gobierno, manipulados por los ciudadanos de la nación de Roma. Miren lo que dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, en los versos 19 al 22. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. En la ciudad de Roma, sus oponentes primordiales eran funcionarios del gobierno cuyos representantes de Judea habían sido manipulados por ciudadanos de Jerusalén. Vamos otra vez al libro de los Hechos,
en el capítulo 25, vamos a leer los versos 6 hasta el 11. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar, alegando Pablo en su defensa: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que éstos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Bueno, es bien probable que los oponentes primordiales de los filipenses fueran funcionarios del gobierno, funcionarios de gobierno que eran poco comprensivos, que estaban influenciados por la población pagana y tal vez por una pequeña comunidad judía. Quienes fueran los oponentes de los filipenses, lo cierto es que a veces el conflicto debió de haber sido agobiante, pues el apóstol Pablo les dio ánimo a los hermanos en el sentido de no estar en nada intimidados por sus enemigos, por supuesto. La palabra del idioma griego que se traduce por intimidados, una forma que significa estar espantado o estar aterrorizado, de modo que se deja intimidar. Dando una aclaración al respecto, digo lo siguiente: puede que sus oyentes estén más familiarizados con otros animales grandes que a veces corren en estampida. Si así es, por ejemplo, nosotros podemos, de acuerdo a nuestro lugar donde nos hemos desarrollado o nos hemos criado, podemos poner una ilustración al respecto. Cuando yo era niño, en el barrio donde yo vivía había un tiangue. El tiangue es el lugar donde cierto día de la semana, ya sea miércoles o jueves o viernes, depende de cada alcaldía municipal, antes se acostumbraba mucho eso en las poblaciones. Llegaban los ganaderos a vender sus reses y ese día de tiangue pasaban bandadas de reses por la calle donde vivíamos, pero no pasaban 10 reses, pasaban 200, 300 reses. Era algo que causaba temor, porque esas reses, cualquier persona que estuviera en la calle la podían arrastrar y por supuesto matar. Entonces, la palabra se aplica pues originalmente a un animal aterrorizado, especialmente
a un caballo nervioso o a una estampida de un rebaño asustado. Imagínese una manada de caballos asustados por un trueno, por un relámpago o acompañado de un trueno espantoso en cuanto a ruido. Cuando corren en estampida por la pradera, es algo que esa bandada de caballos no van a respetar todo lo que se ponga por enfrente de ellos. Entonces, usted imagínese a los discípulos cuando salieron corriendo, por decirlo así, en estampida. ¿Por qué le digo esto? Salieron corriendo en estampida del huerto de Getsemaní. Dice en Mateo capítulo 26, verso 56, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Noten, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Se fueron en estampida, pues. A pesar de que habían estado 3 años y medio siendo adiestrados por nuestro Señor, les había anticipado, les había prevenido, les había dicho lo que iba a suceder, hasta este momento no estaban convencidos de el Señor Jesús, el Cristo, pues el Mesías que había venido. Y claro, cuando ya el Señor es apresado y es crucificado, cada quien pues se va para su lado. Y antes de eso, cuando lo apresan, la Escritura nos dice claramente que entonces todos los discípulos dejándole huyeron. El apóstol Pablo rogó a sus lectores que no fueran intimidados de tal manera. El Señor Jesús dijo a sus discípulos, mas os digo, noten qué bonito esto, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Lucas 12:4. Hebreos 13:6 dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Qué iba a ayudar a los filipenses a no salir corriendo en estampida cuando tuvieran que padecer por su propia fe? ¿Qué es lo que les iba a ayudar a no salir corriendo en estampida? Bueno, el apóstol Pablo enumeró 3 verdades para ayudarles en su visión. Y vamos a ver estas 3 verdades. En primer lugar, el padecimiento de ellos indicaba que eran aprobados por Dios. Dice, en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio. Doy una aclaración antes de seguir. La palabra griega endeises significa literalmente un señalamiento. Llegó a significar una demostración o prueba de perdición, más para vosotros de salvación, y esto de Dios. Por eso dice, los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto de Dios. Los filipenses podían haber visto la persecución como indicio de que ellos eran débiles y de que los oponentes eran fuertes, pero esto fue lo que en efecto les dijo el apóstol. No es así, es indicio de que estáis en el camino de la salvación. Padecer por sí solo no es prueba de que uno es aprobado por Dios, pero si uno sufre porque es cristiano,
es porque algo bueno está haciendo. Esto puede producir consuelo, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. También dijo que la persecución de ellos era indicio de perdición para los que se oponían a ellos. ¿Sabían los enemigos de ellos que los esfuerzos por destruir la iglesia de Cristo eran indicio de perdición? Es probable que no. Donde la nueva versión internacional tiene para ellos en Filipenses 1:28. El griego también puede traducirse a ellos. Entonces, esto ha suscitado un debate sobre cuál sería la manera como la persecución de los cristianos pudo haber sido indicio a los incrédulos. Tal vez el hecho de que los cristianos no titubeaban ni siquiera cuando eran perseguidos hacía que algunos de sus oponentes se detuvieran a reconsiderar si estaban haciendo bien o si estaban haciendo mal. Lo más probable es que los perseguidores de los filipenses consideraban el éxito de ellos contra los cristianos como indicio de que ellos estaban en lo correcto y los seguidores de Jesús estaban equivocados. No obstante, cada día que pasaba, ellos estaban más cerca de la condenación eterna. El oponerse continuamente a la iglesia y al evangelio es indicio seguro de perdición que ocurrirá con el tiempo, pues implica el rechazo del único camino de salvación. El apóstol Pablo deseaba pues que los filipenses supieran que los problemas de ellos eran prueba de parte de Dios, de que ellos se salvarían y de que los enemigos de ellos se perderían. Vamos a hacer la primera pausa para dedicarnos a poner en las manos de nuestro Señor nuestras necesidades. Con la gran ayuda de Dios, el Señor siempre oye nuestras peticiones y lo vamos a hacer precisamente para que cada uno de nosotros nos sintamos muy confortados. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos por ser tus hijos y por cuidar de nosotros. Ahora llegamos ante ti para rogarte por nuestras vidas, por nuestra salud, por nuestras tribulaciones, por todas nuestras necesidades. Oramos por nuestra hermana Fortunata Ardiles, que está hospitalizada en Lima, Perú. Muy enferma, es una anciana ya muy enferma, madre de nuestra hermana Ardiles. Ayuda, Señor, a que ella pueda ser sanada. También la hermana Vanessa Castellanos de Garay pide la oración por su salud y por su esposo, que pueda encontrar trabajo con la gran ayuda de Dios. Señor, en tus manos ponemos pues a nuestra hermana Vanessa, que la sanes, y a nuestro hermano Nelson Garay para que le puedas proporcionar un trabajo de acuerdo a su profesión. Oramos también por el hermano Beto Ardiles, sobrino pues de la hermana Ardiles, que está también hospitalizado allí en Lima, Perú, por causa del COVID.
Pedimos de sanidad para nuestro hermano Beto. También la hermana Priscila de León está muy agradecida por las oraciones elevadas por la salud de su esposo, que hoy salió del hospital recuperado pues del COVID-19. Dios Todopoderoso, tú haces la obra y nadie más que tú tienes ese poder para sanar, para dar fortaleza en momentos difíciles, en momentos de tribulaciones. Estamos segurísimos de que tú oyes nuestra oración y conforme a tu gracia y misericordia, tú las cumplirás, las peticiones expuestas en este momento. Oramos pues en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. La segunda verdad que dijo el apóstol Pablo para mejorar el punto de vista de los filipenses en cuanto a los padecimientos consiste en que es un privilegio padecer por el Señor. Dice allí en el verso 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. La palabra del idioma griego para concedido, una forma de la palabra griega charizomai, viene de la misma palabra para gracia, que es charis. Significa conceder un favor gratis. El versículo 29 menciona dos presentes que el Señor nos da. Uno es el presente que consiste en creer. El Señor nos da fe en el sentido de que nos dio la Biblia que produce fe. Ahí lo tenemos y lo recordamos en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces el Señor nos da fe pues en el sentido de que nos dio la Biblia que produce fe. Y nos da también mentes capaces de entender las verdades de ella. Noten que siempre el apóstol Pablo en su carta a los Efesios dice en el capítulo 5, verso 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Gracias a Dios por el presente de la fe. Por la fe nos apropiamos de la gracia de Dios. También aquí en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versos 8 y 9, nos expresa: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y somos sustentados día tras día. La fe es una de esas buenas dádivas que vienen de lo alto. El escritor Santiago nos dice en el capítulo 1, verso 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El otro presente que se menciona en el versículo 29 es el honor de sufrir por causa de Cristo. A este se le ha llamado el presente no deseado. Me imagino a lo mejor una mesa colmada de presentes o de regalos, como se dice aquí en esta nación. Todas las maravillosas bendiciones que el Señor nos da. Si a la gente se le permitiera
tomar los presentes que desearan, o sea, los regalos que desearan, el último en ser tomado sería probablemente el presente o el regalo del padecimiento. Se le puede llamar al creer la parte deliciosa, o sea, la parte deliciosa de la vida cristiana, y al padecimiento la parte difícil, o sea, la parte más difícil, que nadie quiere entrar en esta situación, pero que muchas veces nos encontramos en estas duras situaciones. No obstante, la Biblia enseña que el padecimiento es parte de la experiencia cristiana y que hay provecho en padecer. Mire, vamos a leer algunas citas donde nos hablan acerca del sufrimiento y nos hablan acerca del padecer. Por ejemplo, en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hechos 5:41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Hechos 14:22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y vamos a leer una última cita en relación al sufrimiento o el padecer. Romanos capítulo 5 versos 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, cuando el padecimiento es enfrentado con fe, nos ayuda a crecer como cristianos. Esta es la realidad muy clara. Entienda pues que, no obstante que la bendición no está en el padecimiento en sí, sino en padecer por causa de Cristo, por causa de Jesús. El apóstol Pedro escribió lo siguiente. Vamos a leer en 1 Pedro los versos 15 y 16 del capítulo 4. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, o sea, el nombre de Cristo. Entonces, ¿qué podemos decir? Que es un privilegio padecer por el Señor. Hay que tomarlo así, hermanos y hermanas. Es un privilegio padecer por el Señor. El Señor Jesús dijo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Mateo 5, 10 al 12. Entrando a la tercera verdad que nos dice el apóstol Pablo, la tercera verdad dio para arrojar luz
al punto de vista de los filipenses en cuanto a los padecimientos. Es que ellos estaban bien acompañados cuando padecían, porque mire lo que dice: teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Filipenses 1:30. El término que se traduce por conflicto, una forma de la palabra agón, en el idioma griego sin H, agón, es la misma palabra griega de la cual obtenemos agonía. Se usaba para describir los feroces combates que peleaban los gladiadores sobre la arena. Es probable que las palabras del versículo 30 llenaran de recuerdos las mentes de los cristianos. ¿Cuáles cristianos? Los cristianos filipenses. Cuando estos evocaron lo que el apóstol Pablo había padecido en Filipos, entonces tomaron en cuenta esta condición que el apóstol Pablo aquí está expresando. ¿Se imagina usted la vergüenza que pudo haber sucedido o pudo haber estado en el rostro del carcelero? Ahora ellos estaban padeciendo la misma clase de dificultad. Y el apóstol Pablo deseaba que supieran que ellos no estaban solos, que él entendía. Y lo entendía porque él había pasado por todas esas duras situaciones. No hay cosa mejor cuando alguien que padece le comparte a alguien que ha vivido en tal condición de vida una o más veces. Y el apóstol Pablo podía comprender precisamente estos sufrimientos, porque él había pasado eso y mucho más. En 2 Timoteo, el apóstol Pablo escribió que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. 2 Timoteo 3:12. Cuando esto suceda a usted, estas tres verdades le pueden consolar y le pueden dar fortaleza. ¿Cuáles verdades? Se lo voy a resumir de lo que le he venido expresando. Primero, su padecimiento es indicio de que usted es aprobado por Dios. Segundo, es un privilegio sufrir por el Señor. Tercero, usted está bien acompañado cuando padece por causa de la justicia. Y se lo refuerzo con lo que nos dice Mateo capítulo 5, verso 12, en palabras del Señor. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los que fueron antes de vosotros. Como conclusión de todo este estudio, parte 1 y parte 2 que hoy les he presentado, en relación a la conducta del cristiano, quiero decir lo siguiente. Hemos estado analizando, solamente hay una cosa que un cristiano debe hacer. Si usted estaba esperando descubrir un único requisito fácil de cumplir, es probable que esté decepcionado, pues hemos tocado varias responsabilidades. Yo espero, no obstante, que esta idea le ayude. Hay una cosa que debo hacer como cristiano, y esa cosa es actuar como ciudadano del reino de los cielos. Si nosotros podemos comprender que somos ciudadanos del reino celestial, esto
nos ayudará a cumplir las responsabilidades que he presentado en estas dos lecciones del capítulo 1 de Filipenses, los versos 27 al 30. ¿Cuáles son? También se las recuerdo. Primero, la mayoría de los ciudadanos están orgullosos de su ciudadanía. Yo estoy orgulloso de ser salvadoreño. ¿Por qué me voy a avergonzar de ser salvadoreño? Aunque algunos o muchos se avergüencen. Como ciudadanos de los cielos, nosotros debemos entender cuán únicos somos y vivir de un modo que dé pues una buena imagen de qué, hermanos, de nuestra patria celestial. En segundo lugar, los ciudadanos forman parte de algo más grande que ellos mismos. Si se juntan, pueden hacer frente a sus enemigos. Por eso es que está la iglesia, y que como iglesia, yo cuando me siento enfermo, ¿qué es lo que hago? Yo pido las oraciones de mis hermanos, de cuantos yo pueda estar al alcance de ellos. ¿Por qué me he de avergonzar en decir a mis hermanos y hermanas que estoy enfermo y que necesito de sus oraciones? Como ciudadanos del cielo, podemos ayudarnos unos a otros. De este modo podemos estar firmes cuales sean los obstáculos que se nos presenten. Y en tercer lugar, al juntarse, los ciudadanos se llenan de valentía. Yo soy más valiente cuando sé que detrás de mí hay muchos hermanos y hermanas que están velando por mí. Como ciudadanos del otro mundo, no somos intimidados por este mundo. La palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. Termino con esto. Vamos a tener una última sección de oraciones y yo les invito pues para el próximo lunes, el siguiente lunes, mejor dicho, que sería el primer lunes de marzo y primer día de marzo. Oremos. Nuestro Padre Celestial, el esposo de nuestra hermana Dalia Fuentes, Juan de la Cruz Fuentes, está siendo dializado. Señor, ayuda a nuestro hermano Juan de la Cruz y que él pueda realmente sentirse bien y ser sanado. También oramos por el amigo Fernando Carvajal. Tú sabes por lo que él está pidiendo. Ayúdale, Señor, y sobre todo ayúdale a que busque hacer tu sagrada voluntad y obedecerte. Oramos por la amiga Betty Álvarez, por el amigo Jorge Arturo Ardón Lozano, por la hermana Faustina Álvarez que tiene cáncer, por nuestro hermano Manuel Azucena, por mi salud, Señor. Tú sabes que a partir del día viernes pasado tuve un dolor en mi pierna derecha. He mejorado gracias a tu poder, tu misericordia y a las oraciones, pero te sigo pidiendo, Señor. También pedimos por el ministerio de nuestra hermana Rosa Cecilia Sucre Robinson, que realmente es un ministerio de niños que tiene allá en Cuenca, Ecuador. Por el ministerio del hermano Aldo Mexicanos. Ayúdale, socórrale. Señor, ayúdame a mí en todas las clases que presento durante la semana, comenzando el día del Señor con el estudio de Génesis, luego con el estudio de Filipenses el día lunes y con temas muy edificantes el día miércoles y el día sábado y domingo con este fabuloso estudio sobre el libro de Eclesiastés. Te lo agradezco y te lo suplico todo
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios bendiga su bendita palabra y Dios bendiga a cada uno de ustedes.